Bueno, hermanos, espero que estén bien, que tengan un buen día. Tempranito, no, bueno, tan temprano no es, pero temprano en la mañana poder buscar juntos al Señor. Eso es importante. Eh, y qué mejor que ir a la Biblia, a la Escritura, conocer al Señor desde ahí, a nuestro Dios. Generalmente enseño libros del Nuevo Testamento, igual he enseñado varios del Antiguo Testamento, pero esta vez quise empezar este año con libros acerca eh, de mujeres. Bueno, no hay muchos libros pero sí hay historias de mujeres. Y en este libro de Ruth, en especial, em, vamos a encontrar una gran riqueza, ¿ok? Y Dios espero que nos pueda hablar. ¿Les parece si oramos para que este curso, estas cuatro clases que vamos a tener del libro de Ruth, sean provechosas para nosotros, el Espíritu Santo nos hable, Dios nos enseñe, habla en nuestras vidas. ¿Ok? Oramos. Señor, gracias. Muchas gracias por ser nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias por estar al tanto de nosotros. Gracias porque nos escogiste para conocerte cada día más. Señor, gracias por tu soberanía sobre nuestras vidas. Te reconocemos a ti como Dios soberano, creador de todas las cosas. Y Dios, nos acercamos a ti en humildad, con un corazón abierto, una mente abierta para conocerte más, para que nos hables, para que nos enseñes quién eres tú. Señor, tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Señor, y a través de cada enseñanza, Dios, que podamos tener a través del estudio de Ruth, sé tú alumbrando nuestro caminar, sé enseñándonos y guiándonos, Señor, en el andar en esta tierra, Señor, con nuestro prójimo. Señor, ser tu imagen y reflejo. Señor, háblanos y presentamos cada una de las clases del libro de Ruth. Y que tu Espíritu Santo, Dios, clamamos para que Él nos acompañe en cada lugar donde estemos. Señor, al ver una clase después, quizás en horario diferido, Señor, nuestros otros hermanos también puedan ser bendecidos y puedas tú seguir hablándoles a ellos. Entregamos esta clase en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. ¿Qué aproximaciones quizás tienen ustedes al libro de Ruth? O si ustedes me pueden comentar, ¿qué conocen acerca del libro de Ruth? Igual acá si quiere comentar ya. ¿Qué conocen de Ruth? Solo el nombre. Sí, yo la verdad que no mucho. Ya no mucho. Solo el nombre de Ruth, el nombre que le colocaron sus padres. Bueno, bueno, Ruth es un libro, vayan ahí anotando cosas que yo pueda ir diciendo. Un libro del Antiguo Testamento, ¿ok? Pertenece a la Tanaj o la Biblia hebrea. Está considerado dentro de los libros históricos, ¿ya? Si bien este libro no muestra la historia de una nación, no muestra la historia de una nación, sino más bien muestra la historia de personas, eh, personas históricas. Cuando digo personas históricas, me refiero a que existieron, que se cree que probablemente existieron, fueron reales, no fueron historias creadas, personajes ficticios, como sí otros grandes fragmentos de la Biblia contiene, ¿ok? Para ahí como dato curioso, no todo lo que está en la Biblia es histórico, así en el sentido de que existieron. Hay historias, por ejemplo, las parábolas de Jesús son historias, no son, los Mm. personajes de las parábolas no son personas que en aquel tiempo hayan existido. A la vez también quienes hayan estudiado el libro de Jonás también pueden entender que probablemente la historia de Jonás es una historia ficticia, no una historia literal. ¿Ok? Eh, También los primeros capítulos, se cree que los primeros capítulos del libro de Génesis también es todo poético, son historias poéticas, no son historias literales, pero que estas, por no ser literales, estas historias que se creen así,
no, no significa que no tengan eh, un valor espiritual, ni tampoco significa que no hayan sido inspiradas por el Espíritu Santo. Yo creo que sí fueron inspiradas cada una de estas historias por el Espíritu Santo para enseñarnos quién es Dios, ¿ok? Pero Ruth es un libro que sí se cree que estos personajes son históricos, existieron, y no se va a centrar en la historia de la nación, sino en los personajes específicos, ¿ok? ¿Me di a entender en las ideas Sí, comentadas? Bien. ¿Dudas hasta ahí? Sí. Estoy aquí seleccionando mi pantalla para compartirles ahí. ¿Se les ve? sí, Ya. Libro de Ruth. Vamos entonces al libro de Ruth. Conozcamos un poquito acerca del libro de Ruth. Datos del libro. El autor del libro de Ruth es un autor desconocido. No hay certeza de que él lo haya escrito. Se atribuye, el que más se atribuye es Samuel. ¿Quién es Samuel? Un profeta, el profeta Samuel. ¿Ok? Se le atribuye a que él lo haya podido escribir, pero evidencias internas del libro no hay. El libro en sí no nos dice lo escribió tal persona, no, no. Evidencias internas no tenemos. Eh, pero algunos dicen que tampoco pudo haber sido Samuel, el profeta Samuel. Otros dicen que sí. Otros lo atribuyen también a Esdras, el maestro Esdras. ¿Quién fue Esdras? En el libro de Nehemías y el libro de Esdras aparece. Es un sacerdote que vuelve a enseñar la ley al pueblo de Israel. ¿Ok? También se le atribuye a él. Eh, una fecha aproximada, porque esto no podemos darle fechas concretas, fechas aproximadas entre el 1375 y al 1050 antes de Cristo. ¿Ok? Mm, Una fecha bastante amplia. Datar libros del Antiguo Testamento es muy, muy, muy difícil. Entonces, por, por fechas en quienes estudiamos la Biblia, no discutimos. No debatimos por fecha. Un año más, un año menos, no se, no se lleva tanto discusión, ¿ya? Un marco histórico, cuando me refiero a un marco histórico, es el marco en el cual están sucediendo todas estas cosas, un marco grande, ¿ok? Eh, podemos decir que es un momento oscuro de la historia de Israel, ¿ya? Cuando la gente vivía para satisfacerse a sí misma a Dios, y no a Dios. Ahí, ¿alguien puede leer Jueces 17:6? Jueces 17:6. Porque se cree que dentro, mientras alguno de ustedes lo pueda buscar, se cree que dentro del libro de jueces, dentro de ese periodo de tiempo, está sucediendo el libro de Ruth. Es una historia aparte en ese tiempo. ¿Ok? Por eso, aquí menciono que está sucediendo en aquella época. De hecho, el libro de Ruth inicia mencionando de que es en el tiempo de los jueces. ¿Alguien ahí ya tiene Ruth, perdón, Jueces 17:6? Sí, yo la tengo. Ya, léelo, Lore, por favor. Ya dice, en aquellos días no había rey en Israel.
cada uno hacía lo que bien le parecía. Wow. ¿Hasta cuál? Eso, Ah, ya, solamente eso. ya. Entonces, algo que destaca en el periodo de la historia donde están los jueces, es que no hay rey en Israel, por eso se levantan los jueces, que estos dirigían a la nación por algunos años y libraban generalmente a la nación de Israel del, de otros pueblos que quizás estaban en pelea, ¿ok? Entre ellos está Sansón, también se levanta como un juez. ¿Quién más? Hay una mujer, Débora, eh, con el que parte también la historia de jueces. No, Dalila no es Dalila no es un juez. Ya, Dalila fue la que eh, hizo caer a Sansón. No, Sansón se cayó solito. Se la buscó. Pero en este periodo de tiempo de los jueces es donde está sucediendo la historia del libro de Ruth, ¿ok? Entonces, como dato grande, cada persona aquí en Israel hace lo que a ellos le parezca. No hay una devoción a Yahvé, a Jehová. No hay devoción a Jehová. No hay un rey quien dirija la nación, no, sino que cada persona hace lo que bien se le da la gana. ¿O no? Eso, no, eso fue lo que nos dijo jueces. Cada uno hace lo que se le da la gana. ¿Por qué? Porque no tienen nadie quien les dirija. ¿Ok? Dentro de ese marco, nosotros debemos meter la historia de Ruth, donde hay una nación de Israel que está desviada de Dios, cada persona hace lo que a ella se le ocurre, ¿ok? Y ahí está sucediendo esta historia. ¿Qué otros datos acerca del libro tenemos? Que Ruth se menciona por nombre dos veces. Dos veces se menciona Ruth en el Antiguo Testamento, y ahí podemos encontrar el libro de Ruth, versículo 4 del capítulo 1, versículo 4 y capítulo 4 versículo 13. ¿Ok? Solo dos libros en el Antiguo Testamento tienen nombres de mujeres, Ruth y Esther. ¿Qué más? El Antiguo Testamento no se vuelve a referir a Ruth en ninguna otra instancia, pero sí el Nuevo Testamento menciona a Ruth una sola vez. ¿Y dónde aparece Ruth mencionada? ¿En qué genealogía? En la genealogía de Cristo, ¿ok? En la genealogía de Cristo. Mateo 1:5. Y lo pueden comparar con Ruth 4 del 18 al 20. Ruth 4 del 18 al 20. Mira, si bien Mateo va a explicar la genealogía de Jesús hacia atrás y cuenta que Ruth está en la genealogía de Jesús. Pero Ruth, el autor del libro de Ruth, no escribió la historia cuando estaba pasando, sino la escribió mucho, mucho después, la historia de Ruth. Y nos menciona esto en el capítulo 4. Capítulo 4, 18 al 20. Voy a leer. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Ersón. Ersón engendró a Ram. Ram engendró a Aminabab. Aminabab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. ¿Y quién es Boz? Es alguien importante dentro de la historia de Ruth. Boz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David, el que llegó a ser rey. La esposa de Boz
nosotros sabemos por la historia de que es Ruth. Entonces Ruth hace parte de la genealogía de David. Y David hace parte de la genealogía de Jesús, el Cristo. ¿Ok? Ahí tenemos esa comparación. Dato que debemos conocer de Ruth. Hay temas teológicos bien importantes en el libro de Ruth. ¿Ok? Hay temas teológicos muy importantes. ¿Ok? Estos temas teológicos no los vamos a estudiar porque nosotros vamos más a la interpretación. Sí, a veces voy a ir tocando a grandes rasgos cuestiones teológicas, ¿ya? Pero estos cursos están más enfocados en la interpretación para que a ustedes les ayude a preparar sus prédicas, ¿ok? Ruth la Moabita, este es uno de los temas. Ruth la Moabita ilustra que el plan redentor de Dios se extendía más allá de los judíos, ¿ok? Se extendía más allá de los judíos, también a los gentiles. Eso nos muestra un tema muy teológico. ¿Por qué hace esto lo hace ser muy teológico? Porque la promesa de Dios a Abraham fue que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por él, ¿ok? Pero los judíos, la nación de Israel, se creía que solo Dios le podía bendecir a ellos, no así a los gentiles. ¿Ok? Entonces, un gran tema teológico, y eso es también lo que vino a hacer Jesús. Ruth, otro tema teológico. Ruth demuestra que las mujeres son coherederas con los hombres de la gracia de la salvación de Dios. ¿Ya? De la gracia de la salvación de Dios. Ahí pueden anotar Gálatas 3:28. ¿Por qué razón es teológico esto? Porque muchos intérpretes bíblicos, sí, y las ideas judías prácticamente llevaban que solo los hombres iban a ser salvos. Pero no, la gracia salvadora de Dios también llega a las mujeres, también son parte. En tercer lugar, también muestra que Ruth retrata a la mujer virtuosa. Y ahí esto sí lo vamos a ver en un apartado, lo vamos a estudiar. En un apartado, a ver si alcanzamos a cerrar el libro de Ruth con esta idea, refiriéndonos en el punto anterior, Gálatas 3:28. ¿Ya? La mujer virtuosa mostrada en Proverbios, algunos creen que es retratada en Ruth. ¿Ok? Entonces, sí me quiero dedicar a hacer esa comparación para que ustedes la puedan tener. Ya al final del curso, compartir acerca de esto. Sí, las mujeres son muy importantes. ¿Qué otros temas teológicos tenemos? Ruth retrata a la mujer virtuosa. Ruth describe la soberanía de Dios. El libro de Ruth nos va a mostrar la soberanía de Dios. Ruth 1:6 dice así: Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado su pueblo, dándole alimento. El Señor había visitado a su pueblo. ¿Ok? Muestra la soberanía de Dios. También en el capítulo 1, que más adelante hoy día lo vamos a ver, se habla de la mano de Jehová. Y todas estas expresiones nos muestran la soberanía de Dios. Dios tiene un cuidado por su pueblo. Ruth 2:3.
Ruth 1:6, Ruth 4:13, ¿ok? ¿Cómo Dios va a mover las cosas para que se cumpla su voluntad? ¿Ustedes creen que Dios mueve las cosas? ¿Dios es soberano para mover las cosas para que su voluntad sea perfecta? Sí, Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Ok? Mujeres, hay mujeres muy importantes en la genealogía de Jesús. Tarut, Tamar, Raab, Betsabé, estas hacen parte de la genealogía, por eso es un tema teológico que sean mencionadas las mujeres. Y otro tema teológico es que vos es un tipo de Cristo. Cuando hablo de tipo, son representaciones de Cristo. ¿Ya? Vos es una representación de Cristo. ¿Por qué? Porque vos es el pariente redentor. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4 del libro de Ruth. Todos esos temas son teológicos. Si estudiáramos cada uno de esos temas, tendríamos mucho, mucho, mucho que hablar. Solo se los menciono para que ustedes los conozcan. Eh, pero nosotros vamos más a la interpretación del libro, ¿ok? Finalmente, el derecho de David al trono de Israel. ¿Por qué razón aquí encontramos este derecho de David al trono? Porque vos es un antepasado de David y David es el rey que Dios colocó en la nación, ¿ok? En la nación de Israel, más adelante en la historia, ¿ya? Ahí tenemos, bueno, como siempre me gusta mostrar un videíto acerca del libro que nos pueda dar eh, un panorama general. Veámoslo, dura 7 minutitos. Dura 7 minutitos el video, así que lo vamos a ver. Ah, no lo puedo colocar. Ahí sí. Acérquese hacia acá para que vea el video. ¿Alguien me levanta una manito si se escucha bien el video, por favor? El libro de Ruth es una brillante obra de arte teológica y nos invita a reflexionar en la pregunta, ¿cómo está Dios involucrado en las alegrías y sufrimientos de nuestra vida diaria? Hay tres personajes principales en el libro: Noemí la viuda, Ruth la moabita y Boz, el agricultor israelita. Y su historia es contada en 4 capítulos hermosamente diseñados. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. El capítulo 1 abre con la frase, en los días en que gobernaban los jueces. Y eso nos recuerda de los difíciles y oscuros días del libro de jueces. Y aquí se nos presenta a una familia israelita en Belén que está luchando por sobrevivir una hambruna. Y en busca de comida se mudan a la tierra de Moab, un antiguo enemigo de Israel. Y allí el padre de la familia muere. Y los hijos se casan con dos mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Y luego los hijos mueren también y dejan sola a Noemí con sus dos nuevas nueras. Así que Noemí ya no tiene ninguna razón para quedarse y le dice a sus nuevas nueras que ella regresará a su casa. Y Noemí sabe que la vida de una viuda extranjera en Israel será muy dura y por ello le dice a las nueras que no la acompañen. Orfa está de acuerdo, pero Ruth no. Ella muestra una lealtad increíble hacia Noemí y dice, a donde quiera que tú vayas, yo iré también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que las dos regresan juntas a Israel.
Y el capítulo concluye con que Noemí cambia su nombre a Mara, que significa amarga en hebreo, y ella se lamenta de su trágico destino. El capítulo 2 comienza con Noemí y Ruth hablando acerca de dónde encontrarán comida, y resulta que es el inicio de la cosecha de la cebada. Así que Ruth va a buscar comida y resulta que termina recogiendo granos en el campo de un hombre llamado Boz, quien resulta ser familiar de Noemí. Se nos dice que Boz es un hombre de carácter noble y Ruth le llama la atención a él. Así que después de conocer un poco más de su historia, él muestra una generosidad increíble para con ella. Él hace arreglos especiales para que la inmigrante Ruth pueda recoger granos en su campo. Y al hacerlo, Boz está de hecho obedeciendo un mandamiento explícito de la Torá: mostrar generosidad al inmigrante y al pobre. Boz está tan impresionado por la lealtad de Ruth a Noemí que ora para que Dios la recompense por su valentía. Así que Ruth vuelve a casa ese día y Noemí se entera de que ella conoció a Boz y está muy emocionada. Noemí le dice que Boz es el redentor de su familia. Ahora, esto del pariente redentor era una práctica cultural en Israel, donde si un hombre en la familia moría y dejaba a su esposa, hijos o tierra, era la responsabilidad del pariente redentor casarse con esa viuda, tomar la tierra y proteger a esa familia. Así que Noemí empieza a tener esperanza de que quizá todavía hay un futuro para su familia. El capítulo 3 comienza con Noemí y Ruth haciendo un plan para hacer que Boaz note la situación. Ruth dejará de usar su ropa de luto y empezará a mostrar que está disponible para casarse. Así que Ruth va a buscar a Boaz en la finca durante la noche. Y conforme ella se acerca, Boaz se despierta y queda completamente sorprendido. Y Ruth comunica muy claro cuáles son sus intenciones. Le pide a Boaz que redima a la familia de Noemí y se case con ella. Y Boaz de nuevo queda asombrado por la lealtad de Ruth a Noemí y a su familia. Y le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa. Es el mismo término que se utiliza para describir a la mujer en Proverbios 31. Así que Boaz le dice a Ruth que espere hasta el día siguiente y él redimirá tanto a Ruth como a Noemí legalmente delante de los ancianos de la ciudad. Así que el capítulo termina con Ruth regresando a Noemí, y ellas se maravillan juntas por todo lo que está sucediendo. En el capítulo 4 todo se resuelve. Resulta que en el último minuto, Boaz descubre que hay un pariente que es más cercano a Noemí que él. Y este hombre es elegible antes que él para redimir a la familia. Pero en el último segundo, este pariente se entera de que se tiene que casar con Ruth, la moabita. Así que se rehúsa. Pero vos, recuerda, él conoce el verdadero carácter de Ruth. Así que adquiere la propiedad familiar de Noemí y se casa con Ruth. De manera que, justo como en el principio, Ruth fue leal a la familia de Noemí, ahora vos es también leal a la familia de Noemí. La historia concluye con un revés de todas las tragedias del capítulo 1. La muerte del esposo y los hijos es revertida, ya que Ruth se casa de nuevo y da a luz un hijo, trayendo gozo a Noemí. Y esta simetría entre el inicio y el final es todavía más asombrosa. Recuerda, la tragedia inicial fue seguida por un gran acto de lealtad por parte de Ruth. Y eso ahora coincide con el acto de lealtad de Boaz que lleva a la restauración de la familia. Y esta simetría resalta también el diseño de los capítulos internos. Cada uno de los capítulos inicia con Noemí y Ruth haciendo planes para el futuro. Y eso es seguido por una reunión providencial entre Ruth y Boaz. Y cada capítulo concluye con Noemí y Ruth regocijándose por lo que ha sucedido. La historia está diseñada de manera hermosa y ese diseño se conecta con una característica muy interesante de la historia, y es lo poco que se menciona a Dios. Sí, los personajes hablan acerca de Dios algunas veces, pero el narrador jamás menciona a Dios haciendo algo directamente en la historia. Y eso es brillante, porque la providencia de Dios está obrando detrás de cada escena en esta historia, tejiendo las circunstancias y las decisiones de cada personaje. En el caso de Noemí, su tragedia la lleva a pensar que Dios la está castigando. Pero en realidad, la historia entera se trata de la misión de Dios para restaurarla a ella y a su familia. Mm. Y Él lo está haciendo a través de Ruth, a través de su valentía y su lealtad, lo que trae sanidad a la vida de Noemí. Pero no sin Boaz, un agricultor que no se anda con rodeos, lleno de generosidad y lealtad.
Así que Dios usa la integridad de Boaz combinada con la valentía de Ruth para salvar a Noemí y a su familia. Y esta historia explora de manera brillante la interacción de los propósitos y la voluntad de Dios con las decisiones y la voluntad humana. Dios entreteje la obediencia fiel de su pueblo para traer al mundo sus propósitos redentores. Eso nos lleva al verdadero final de la historia. El libro de Ruth concluye con una genealogía, mostrando cómo el hijo de Boaz y Ruth, Obed, fue el abuelo del rey David, quienes forman parte del linaje del Mesías. Y así, de repente, todos estos eventos, aparentemente mundanos y ordinarios, se entretejen en la gran historia de la redención de Dios para todo el mundo. Así que el libro de Ruth nos invita a considerar cómo Dios puede estar obrando en los detalles ordinarios y mundanos de nuestras vidas también. Y de eso se trata el libro de Ruth. Y de eso se trata el libro de Ruth. Bien, ¿algún comentario, alguna apreciación del video? ¿Les Me gustó? emocioné. ¿Te emocionaste? Qué bien. Sí, me emocionó. Bonito, ¿cierto? Bonito el Sí, libro que vamos a hermoso. estudiar entonces, po. A veces uno Sí, como que hermoso. pasa estos libros así como súper rápido, no les da mucho interés, pero son súper profundos, súper profundos. Qué bien. ¿Alguna otra apreciación acerca del video? No, hermoso, 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 está clarito lo que Dios quiere enseñar y sin duda en todos los libros de la Biblia de una u otra forma se presenta a Cristo. Así es. Bien, vamos a la historia entonces, leamos el libro de Ruth. Sí. Leamos el libro de Ruth a ver si alcanzamos a ver gran parte del capítulo 1 hoy. Eh, Alguien que me ayude con la lectura, no una lectura rápida, sino una lectura pausada, bien de los primeros 5 versículos del libro, por favor. Ya, yo lo voy a leer. ¿Mm? Yo lo voy a leer. Dice Sí. Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malom y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Bonita la historia. Bien. Lo que dio ocasión a los acontecimientos relatados en el libro de Ruth, que fue una hambruna en Israel. Así parte, ¿verdad? Parte que hay hambre. En los días que gobernaban, ¿quién? Los jueces. Nosotros ya vimos ya, en el tiempo de jueces no había un rey en Israel y toda la gente hacía lo que se le daba la gana, La, ¿verdad? Esta hambruna y estas ganas de hacer todas las cosas a nuestra propia pinta, a Elimelec le gustaba también esa idea de hacer las cosas a su pinta, les llevó a que ellos tomaran una decisión de irse de dónde, ¿de dónde se fueron? eh, Se fueron de Belén, se fueron de Belén de de Judá Belén, y se fueron a fueron a Moab, otra tierra, a la tierra de Moab, Moab. ya al sudeste, ¿ok? De Palestina.
¿Qué dice? Mira, nosotros vimos un versículo en el capítulo 17. Ahora vayan al último versículo del libro de Jueces, por favor. Al último versículo del libro de Jueces. Den vuelta ahí una hoja o la hoja de enfrente. Está el último versículo. ¿Qué dice el último versículo del libro de Jueces? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mira, a lo largo de todo el libro de Jueces, a lo largo de todo lo que abarca ese periodo de tiempo, que fueron muchos, muchos, muchos años, tuvo, creo, si mal no recuerdo, tuvo como 12 jueces la nación de Israel. O sea, es un periodo de tiempo, estamos hablando de hartos, hartos, hartos años. Y durante todo ese tiempo, la gente siguió haciendo lo que se le daba la gana. Entonces, mirémonos a nosotros mismos y miremos el mundo en el que vivimos. ¿Se parece con este periodo de tiempo? ¿Tendrá algún parecido? ¿La gente le preguntará a Dios lo que tiene que hacer? Muy parecido. No tan solo a nivel Chile o nivel mundial. Ahora llevémoslo más pequeño, nuestras familias. ¿Buscarán a Dios para hacer lo que a Dios le parece? No, Achiquémoslo No, un poco, achiquémoslo un poco más. Nuestras iglesias estarán escuchando a Dios, estarán dedicando lectura bíblica, oración al Señor, búsqueda de Dios en intimidad para saber lo que Dios quiere, o nuestros planes de iglesia y nuestros programas de iglesia son a lo que a nosotros nos parece. no. Parece que nos parecemos bastante este periodo de tiempo. Achiquémonos un poquito más. Ya, ¿ves? ¿Se fijas cómo vamos aprendiendo? Eh, Nosotros mismos nos estaremos pareciendo más al periodo de donde está sucediendo el libro de Ruth, en el periodo de los jueces, o realmente estaremos buscando en cada decisión de nuestras vidas al Señor, o hacemos lo que bien a nosotros nos parezca. Mm, El libro de Ruth ya nos está dando una gran enseñanza. Ya partimos con esta gigantesca enseñanza. No podemos vivir como a nosotros nos parezca. No podemos vivir como a nosotros nos parezca correcto. Debemos vivir como a Dios le agrada. ¿O no? sí, pues debería ser. Debería ser, ¿verdad? Debería ser así. Es lo que el libro ya nos está enseñando. Entonces debiera ser así. Deberíamos esforzarnos por eso. Pero esta historia parte así. Parte con gente haciendo lo que a ellos les parece correcto, no buscando a Dios en medio de sus decisiones. ¿Ok? Veamos un poquito acerca de los significados de los nombres. O antes de ir a eso. O antes de ir a eso. Piensa en ti, analízate, llévalo a lo práctico. Del 100% de las decisiones que tú tomas, ¿qué tanto por ciento lo estás tomando junto al Señor? ¿Te refieres a todas las decisiones, o sea, en conjunto, todas las decisiones que uno toma durante el día, durante la vida? Durante la vida, ya, pongamos las decisiones importantes de tu vida. ¿Cuántas de ellas las has tomado con Dios y cuántas las has tomado sin Dios? Ahí saquen ustedes un porcentaje. Son preguntas
para hacernos pensar, para cuestionarnos dónde debemos crecer, qué tanto estamos dependiendo del Señor, ¿ok? A eso quiero llevarles con este tipo de preguntas, este tipo de reflexiones. Eh, Porque es necesario consultar al Señor, es necesario ir a Dios. A veces hasta lo más mínimo que nosotros creemos, pero si no va a pasar nada, debemos consultar al Señor, orar cada mañana y decir, Señor, guía mis decisiones, aquellas decisiones que a veces estoy tomando en, en menos de un segundo. Te presento decisiones que tú tomas en menos de un segundo o en un par de segundos, hasta un par de segundos quizás. El semáforo está en rojo, pero decides cruzarlo. A mí me pasa, a veces tomo decisiones y llego y paso. O voy de peatón y miro para un lado o para el otro, pero el semáforo está en rojo, pero paso igual. Pero ¿cuántos no han perdido la vida en esas decisiones? Mm, ¿Ves? Hasta cosas tan sencillas a veces debemos encomendarnos a Dios en oración para que Él nos ayude a decidir. No es como orar con cada cruce de calle que me encuentre, Señor, ¿tengo que cruzar o no tengo que cruzar? No, 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 no es eso. Pero a lo que voy de que hay decisiones que tú y yo tomamos a veces en tan poco tiempo, sin reflexionarlas con el Señor, sin buscar guía en el Señor, que sabes que van a causar estragos en tu vida. Y más bien cuando vivimos en una sociedad que hace lo que quiere. ¿Ven? Y aquí este libro parte con decisiones lejos de Dios. El libro de Ruth parte con decisiones lejos de Dios. ¿Ya? Ahora sí, vamos a qué significan los nombres. Elimelech significa, mira el nombre que se gastaba este tipo. ¿Cuál es el nombre que tiene? Elimelech, Dios es su rey. Mira, el libro está sucediendo en el periodo de los jueces, donde el texto nos dice, no hay rey en Israel y cada persona hace lo que le parece. Pero ¿sabes qué? Este Elimelech tenía un rey. Y el Elimelech, el rey que tenía, era Dios. Parte así el libro. Noemí, placentera, apacible. Era alguien, su nombre reflejaba probablemente su carácter, placentera. Daba gusto estar ahí y compartir, conversar con Noemí. ¿Ok? Dos hijos, Malón y Kelión, ¿verdad? Pero mira los nombres que se gastan esto. Malón, ¿qué significa Malón? Enfermizo. Este se pasó toda su infancia enfermo. Este era como yo cuando chico, yo vivía enfermo cuando chico. Era enfermizo, ¿ya? Y que León, lánguido o descaecido, así como, así, ese es así se llama, como, hay todas esas personas que son así, como sin ganas de nada, ya, ese era León. Ese era León. Grandes cosas quizás no íbamos a esperar de estos dos tipos, ¿ya?
Y esa era la familia. Esa era la familia. Una consulta, en ese tiempo le ponían los nombres ya sabiendo el significado del nombre. Sí. Uy, cuesta creer que alguien le ponga a su hijo un significado de enfermizo. Así es. Moisés se llamaba Moisés, ¿por qué? Salvado de las aguas. Eso significa su Salvador de la nombre, Fuente. porque fue rescatado de las aguas. De ahí fue Moisés. Jesús, en realidad Jesús en la traducción griega de un nombre hebreo. ¿Usted sabe cuál es el nombre hebreo de Jesús? Porque Jesús está en griego. ¿Cuál es el nombre de Jesús en hebreo? Jesus, no, ese es en inglés. Josué. Jesús se llamaba Josué, el que salva, significa. Eso significa. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, mira, tú te fijas los nombres, pero el padre de familia, Dios, es su rey. Ya tenemos ya, anoten todo eso, esos antecedentes, porque nos van a servir para lo que vamos a ir interpretando. Todavía, ¿por qué? Aquí me preguntan, falta Ruth, pero es que todavía no aparece Ruth en el camino. Ahí vamos a ir avanzando. ¿Ya? Vamos. Son de Belén de Judá y llegan como emigrantes a la ciudad de Moab. Estos eran inmigrantes, estos eran como un venezolano, así, un colombiano que llegan a Chile, ¿verdad? Nosotros hoy en día, en nuestro país, tenemos el privilegio de que llegan muchos extranjeros. ¿Por qué? Porque nuestra nación brinda lo que otros lugares no están dando, ¿ok? Vamos a hablar de las cosas buenas, ¿ya? Quizás en sus mentes pensaron, muchas, pasa esto con los inmigrantes, no, no, centrémonos en lo bueno. La Biblia nos llama a abrazar al inmigrante, a atenderlo, a cuidarlo, ¿ya? Y ellos dejaron una ciudad que se llamaba Belén. ¿Y Belén qué significa? ¿Qué significa Belén? Ahí lo escribí. Casa de Casa de pan. pan. Y Judá significa alabanza. ¿Ok? Mira, vayan armando este rompecabezas de datos. Datos muy importantes. ¿Y a dónde se fueron? A la ciudad de Moab. ¿Cómo nace la ciudad de Moab? Moab era un hijo de Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de... El sobrino de Abraham. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la ciudad al lugar donde yo te mostraré. Y se llevó al papá y se llevó al sobrino. Se fue con él, ¿verdad? No cumplió bien lo que Dios le había dicho. Y Lot, cuando dejan las ciudades ¿de dónde? Sodoma y de Gomorra, Gomorra. la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en sal. Así dice la historia. ¿Ok? Y las hijas, como no tenían esposo, marido, y querían seguir haciendo crecer la familia, emborracharon a su papá y tuvieron relaciones sexuales con su papá. Y de ese incesto nace Moab, un hijo de Lot. ¿Qué bueno iría a salir de ahí? Nada bueno.
Es más, de ahí se nació un pueblo, los moabitas, que fueron enemigos de Israel. Mm. Mm. Entonces, imagínate, mira la decisión que toma este hombre. Ya vayan pensando en esto, mira, la decisión que toma Elimelec diciendo, Dios es mi rey, pero él actúa como el periodo de los jueces, bajo su propio criterio, lo que él creía lo mejor, y dijo, me voy a ir al pueblo enemigo. Allá me voy a ir a vivir. Mira lo absurdo que hizo. ¿Lo logran ver conmigo, no? Lo absurdo que está haciendo Elimelec. ¿Sí o no? Mm. Absurdo lo que está haciendo. Mira, durante la época de los jueces, que existía la apostasía moral y espiritual, es decir, cualquier creencia espiritual ellos la abandonaban, cualquier creencia moral, lo bueno ellos lo abandonaban. Y el libro de jueces nos muestra un círculo vicioso. El pueblo de Israel, ¿qué hacía en ese periodo de tiempo? Apostataba, es decir, abandonaba la fe, abandonaba sus principios morales, abandonaba todo, daba la espalda a Dios. Luego, ¿qué hacía Dios? Sus decisiones los llevaban a un castigo. El castigo de Dios hacía que ellos volvieran a Dios, le elevaran un clamor a Dios, ¿ok? Y el clamor a Dios, Dios levantaba a un juez y les salvaba otra vez. Y luego que Dios les salvaban, volvían su corazón a Dios, volvían a apostatar, volvían a abandonar a Dios, recibían el castigo, clamaban por salvación, Dios levantaba otro juez. Volvían a apostatar, y ese es el círculo vicioso en el cual está envuelta la historia de Elimelec, Noemí, Ruth. ¿Ok? Ahí está la historia. Los israelitas, una de las ordenanzas de Dios es que los israelitas no debían mezclarse con las mujeres moabitas. Deuteronomio 23:3. Dios ya les había dicho, no se mezclen con los moabitas, no tengan mujeres moabitas. Entonces, mira, Elimelec deja la casa de pan y alabanza y se va a la tierra de un enemigo y hace todo lo que no le agrada a Dios. Sus hijos, unos apóstatas también, ¿qué hicieron? Tomaron para sí mujeres moabitas. Y estamos viendo el mismo círculo vicioso de jueces. ¿Te das cuenta, no? Apostataron de la fe, se mezclaron. Obviamente, ¿qué iba a traer esto? El castigo, la disciplina de Dios. Durante 18 años, el pueblo de Moab oprimió a Israel, mientras este último se encontraba en el tiempo de los jueces. Es decir, Ruth está en aquel tiempo, ¿ok? Ya, mira, frente a todo lo que hemos visto, que a Ruth, perdón, que Noemí haya quedado sin su esposo y que se le hayan muerto los hijos, ¿es mera coincidencia o no? ¿O son malas decisiones alejadas de Dios por no consultar a Dios? Yo creo que son malas decisiones, alejadas de Dios. ¿Verdad? No hay más que decir. Y esto nos enseña
que a veces estas pequeñas decisiones van a traer la disciplina de Dios para nuestras vidas. Una mala decisión, una decisión sin Dios, va a traer disciplina de Dios, tanto a la vida de una persona como a la nación. ¿Ok? Como a la nación. Entonces estamos viendo una gran tragedia aquí en la vida de Noemí, ¿verdad? Una gran No, tragedia, no, no. ¿sí? Cuando hablas de disciplina, hablas de consecuencias. Claro, ¿para qué disciplinamos a nuestros hijos? ¿Por qué los actos de nuestros hijos a veces ameritan disciplina? Porque se equivocan, ¿cierto? Y necesitan, ¿qué necesitan aprender a través de la disciplina? A aprender a hacer bien las cosas. Entonces la disciplina no es mala. La disciplina nos hace crecer. Hay gente que ve como mal la disciplina, siempre y cuando no caiga en abuso, sobre todo con los hijos. ¿Me di a entender? ¿Respondí a la pregunta? Sí. Erwin. Ya, genial. ¿Ven? Sigamos colocando las piezas de estos primeros 5 versículos. Muere Elimelec y sus hijos tomaron por esposas a 2 mujeres, Orfa, que significa terca, y Ruth, que significa amistad. ¿Ok? Estas mujeres eran moabitas y el principal dios de los moabitas era Quemos. De hecho, a veces la Biblia habla acerca del pueblo de Quemos. Cuando la Biblia dice el pueblo de Quemos, se está refiriendo a los moabitas. ¿Cómo se llevaba adoración a Quemos? Se quemaban niños, recién nacidos, sí, recién nacidos. Era un tipo de adoración a Quemos. También adoraban a otro dios que se llamaba Baal Peor, que era un dios de la fertilidad. Y también era muy común entre todos estos pueblos que viven cerquita a los dioses mesopotámicos, es decir, Astarte, Astarte o Acera, Baal, eh, no me acuerdo otros, pero entre muchos otros. El dios El o Yahvé también. Todos estos dioses eran conocidos, conocidos. ¿Ya? Entonces adoraban a muchos dioses, así como lo hacía Israel también. Pues, sí. Israel siempre fue politeísta y se volvió monoteísta luego de el exilio babilónico. De ahí en adelante ellos toman una real, una real religión monoteísta, pero desde ahí hacia atrás. De hecho, ustedes me pueden citar, pero con Moisés solo adoraban a Dios. No, porque ellos también pidieron que se le levantaran otros dioses para adorar, pues le dijeron a Aarón que le edificara un dios. Entonces, ni con Moisés eran monoteístas. ¿Ok? Vamos armando toda esta historia. ¿Cuáles son los errores que hay en esta historia? ¿Qué errores ven ustedes frente a todo lo que hemos hablado? El primer error, Elimelec no debió jamás haberse ido de la tierra prometida. Recordemos, Dios a ellos les dio la tierra prometida. A la nación de Israel le dio, ¿qué cosa? La tierra prometida. Jamás él debió haber dejado la tierra prometida para irse menos a morar, a vivir como un extranjero en Moab, una tierra hostil, una tierra enemiga de su pueblo,
Jamás debió haber dejado su nación. ¿Verdad? Y ahí te hago la pregunta, ¿cuántas veces Dios te ha dicho, tienes que estar conmigo, no te apartes de mi lado? Pero en medio de eso, Dios te dice, yo soy tu tierra prometida, pero nosotros seguimos caminando para otro lado. ¿Se ha dado cuenta usted o no? ¿Se han dado cuenta? Sí. Nos parecemos bastante a Elimelech. Por nombre quizás podemos decir, Dios es mi rey, pero nuestras decisiones no muestran que Dios sea nuestro rey. Nuestro obrar no muestra que Dios sea nuestro rey, ¿verdad? Los dejo ahí. ¿Qué más hizo Elimelech? Guió a su familia de la tierra de los vivientes, el pueblo de Dios, del Dios vivo, lo llevó a una tierra de muerte y esterilidad. ¿Por qué razón? Porque ni Malón ni Kelión tuvieron hijos. No se narra que ninguno de ellos en los 10 años, ninguno tuvo hijos. No es, y esto no, ¿qué nos enseña a nosotros? Que si dejamos la tierra prometida, si dejamos la tierra del Dios vivo en el cual decimos creer, no esperemos ser fructíferos. No esperemos ser fructíferos. Lo único que vamos a encontrar es muerte y esterilidad. ¿Me siguen en la idea o no? Sí. ¿O estoy equivocado? No, tienes toda la razón. Ya, muy bien. Miren, ¿y esto qué nos enseña? Que mejor es morir de hambre en la voluntad de Dios que comer el pan del enemigo. Mejor es morirse de hambre en la voluntad de Dios que comer el pan del enemigo. ¿Cómo se llamaba la ciudad donde ellos vivían? Belén, que significa Casa de casa pan. de pan. Casa de pan. Y de Judá, que significa alabanza. Alabanza. Entonces, mira, ellos tenían todo, el alimento y alabanza. ¿Quién daba el alimento? Dios. Por ende, ¿qué es la respuesta a su alimento? La alabanza de sus hijos. Pero ellos prefirieron no esperar en Dios, prefirieron no esperar en la voluntad de Dios, no esperaron el tiempo de Dios para saciar el hambre, sino a ellos buscar por sus propias fuerzas el alimento. ¿Y qué pasa cuando nosotros buscamos en nuestras propias fuerzas el alimento? ¿Qué sucede? El texto aquí nos muestra. Mira, ellos buscaron pan extraño y consiguió ¿qué cosa? Tristeza. Mm. Pero cuando tú esperas el pan de Dios, ¿qué obtienes? Alegría y alabanza. Belén de Judá, casa de pan y alabanza. Pero ellos se fueron a Moab, un pan extraño, pero ¿qué obtuvieron? Muerte, esterilidad, ¿verdad? Mm. Tristeza, porque yo no creo que Noemí haya sido muy feliz, ¿verdad?
Entonces, mejor es morir de hambre en la voluntad de Dios que comer el pan del enemigo. Opiniones, por favor, comenten. Acerca de esto, mira, estamos viendo estos primeros 5 versículos nomás. Nadie comenta nada. Pregunta, ¿será que a veces buscamos el pan del enemigo? Sí. Nos vamos a la más fácil, dicen acá. Nos vamos a la más fácil a veces, ¿sí o no? Nos vamos a la más fácil. ¿Por qué? Porque nuestra ansiedad no nos deja esperar en Dios. ¿Cuántas decisiones por ansiedad has tomado? ¿O no? Es que quiero esto, 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 y te lo compras. Y después te falta plata para pagarlo. Y ahí después hay que repactar la deuda, ¿ves? Por ser ansioso, no esperar en el Señor, no escuchar su consejo. ¿Ves que a veces necesitamos orar al Señor hasta por esas pequeñas cosas? La bendición del Señor no añade, ¿qué cosa? ¿Qué no añade? La bendición Tristeza. no añade tristeza. ¿A dónde ellos buscaron la bendición? En una tierra extranjera. ¿Y qué añadió a la vida de Noemí el buscar bendición extranjera? ¿Qué añadió? Tristeza, Tristeza. amargura. De hecho, ella después cambia su nombre. ¿Recuerdan? Noemí va a cambiar su nombre más adelante. Después de haberse llamado, ¿cómo? ¿Cómo les dije yo? ¿Lo anotaron? ¿Qué significaba Noemí? Placentera. Placentera, alguien plena, alguien placentera. A las personas les gustaba estar con ella, se sentían tan bien. Y pasa y después a llamarse, ¿cómo? Amargura, Mara. Las consecuencias le llegaron a ella también porque la decisión la tomó el esposo. A toda la familia. Sí, abarcó a todos. ¿Ven? Interesante Noemí, ya, o sea, interesante el libro de Ruth, ya no está dando, pero súper duro. Sí, Está increíble duro. que en tan pocos versículos haya tanto. Hay tanto. Y de hecho, lo que le estoy aquí enseñando justo ahora es una prédica que yo hice hace unos años atrás. Todo esto lo que les estoy diciendo ahora se lo estoy mostrando a modo de enseñanza, pero es una prédica que... Solo esos 5 versículos. Pero ven, ahora preguntémonos nosotros, ¿cuántas amarguras hemos vivido a causa de nuestras decisiones? Muchas. ¿Habrá sido la voluntad de Dios? No, no fueron No. nuestras malas decisiones, el alejarnos del consejo de Dios. Exacto. Pero a veces nos gusta echarle la culpa a Dios o al diablo. Sí, tendemos mucho a hacer eso los cristianos, como que le echamos toda la culpa al diablo. ¿Ven? Entonces, ¿no será que somos falsos Elimelec? Ujú. Elimelec, ¿qué significa? Dios es mi rey. En el tiempo de los jueces no, no había rey que dirigiera al pueblo y cada persona hacía lo que a ellos les daba la gana. Pero Elimelec tenía un Dios, tenía un rey. Dios era su rey, pero era un falso.
¿Y cuántas veces hemos actuado como falsos Elimelec? Diciendo de boca solamente tener un rey, un Dios, rey de nuestras vidas, pero es falso, porque no tomamos consejo de Él, no tomamos las decisiones con Él, no nos guiamos por su voluntad, no esperamos en Él, preferimos buscar las cosas por nuestra propia mano y no esperamos que la mano de Dios actúe. Decidimos ir a comer el pan del enemigo que añade tristeza, muerte, esterilidad, en vez de esperar en la voluntad de Dios. ¿Seremos falsos, Elimelec? Bueno, eso nos está enseñando aquí estos versículos. Wow, que se te mueran dos hijos, que se te muera tu esposo. No sé, no podría, hasta el momento no soy papá, pero tiene que ser terrible. Desearía quizás hasta quitarme la vida. No tendría razón de seguir viviendo. No encontraría consuelo, ¿verdad? Me imagino todas esas emociones. Por eso ella está viviendo, Noemí está viviendo una tragedia. Y esa tragedia que está viviendo Noemí, muchos de nosotros las hemos vivido y quizás las vamos a vivir o las estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, anota en grande esta frase, mejor, creo que ya la anotaron, pero si la anotaste, subráyala, anótala cada vez que te levantes en la mañana, anótala en la pared. Lo primero que veas es morir, mejor es morir de hambre en la voluntad de Dios que comer el pan del enemigo, para que cada día esto nos anime a buscar en Dios nuestro sustento, a buscar en Dios la solución a nuestros problemas, a buscarle a Él para direccionar nuestras vidas, para caminar en esta vida terrenal. ¿Ven? ¿Sí? Comentarios. Que voy a avanzar. Comentarios de aquí. ¿Alguien quiere comentar algo? Anotaron Yo por todo lo el menos, yo por lo ¿Sí? menos que, eh, bueno, da a entender, ¿cierto? Todo esto de que está claro lo que Dios nos quiere enseñar. Y da para meditar igual, pues, para meditar en las Ujú. decisiones que tomamos, si esperamos en Dios, o tomamos las decisiones rápido y sin consultar también. Entonces, enseña mucho y sin duda igual hay decisiones que muchas veces tienen consecuencias por no esperar o por tomar decisiones rápidas. Entonces, bonita la historia, pues, hermosa y nos enseña bastante. ¿Ven? Ahí tenía una Eso. prédica para la próxima que te toque. ¿Ven? Eso, bien. Sigamos entonces, avancemos un poquito más en el libro. Espero que esto de entradita haya ministrado nuestras vidas, el Señor, el Espíritu Santo nos haya hecho reflexionar. Sigamos entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba sucediendo? Eh, había hambre, ¿verdad? Bueno, si había hambre, lo más probable es que no ha llovido en aquella región. No ha llovido, porque si había lluvia, podía obtener grano, ya sea tanto de cebada como de trigo, porque de esto se podía hacer pan. El pan más económico es el pan de cebada, de harina de cebada, y un pan más de otra calidad era el pan de harina de trigo. ¿Ok? Entonces, probablemente, si no está lloviendo en la nación, es porque la nación de Israel está sufriendo la consecuencia de la apostasía. ¿Ok? Ya hablamos de eso
jueces, apostasía, ¿verdad? Castigo, clamor, salvación, apostasía, y así, el círculo vicioso, probablemente está viviendo esta etapa de castigo. Dios no ha hecho llover sobre la tierra. Entonces aquí vemos la soberanía de Dios sobre todas las cosas, sobre la meteorología. Dios no hace llover. ¿Por qué? Porque su pueblo le ha abandonado, porque su pueblo se ha vuelto un apóstata. Entonces, cada vez que nosotros dejamos de ver la bendición de Dios, probablemente es porque hay áreas en nuestra vida que le están dando la espalda a Dios. ¿Ok? Entonces, vamos al 6 y 7. Dice así, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor, o Jehová, va a depender tu versión, había visitado a su pueblo dándole alimento. Es decir, ella quiere regresar de la tierra de Moab a Belén, porque en Moab se empezó a oír de que había alimento en Belén, en la nación de Israel había alimento. Eso nos muestra si Dios había visitado a su pueblo dándole alimento, es que Dios había hecho llover otra vez en esta región y pudo haber alimento una vez más. Entonces vemos este círculo vicioso, la apostasía, el castigo, pero ahora está lloviendo. Alguien quizás se levantaron en clamor y Dios está otra vez trayendo bendición a la nación. Entonces, 7, salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. ¿Hacia dónde se están dirigiendo ahora? A la tierra de Judá. Judá. ¿Y qué significaba a Judá? Alabanza. Alabanza. Wow. Otra vez, ¿qué vemos aquí? Necesitamos volver a la alabanza. Necesitamos volver nuestro corazón a la alabanza hacia Dios. Jehová había visitado a su pueblo. Leo la lámina que está en sus pantallas. Jehová había visitado a su pueblo. Evidentemente el Señor había enviado lluvia para poner fin al hambre. Vemos aquí la soberanía de Dios en favor de Israel. Eh, y te has dado cuenta que a veces hay personas que están dentro de una iglesia y se apartan de la iglesia, dejan a Dios, pero Dios vuelve a traer bendición a la iglesia y como que empieza a haber un mover especial en las iglesias y la gente vuelve. ¿Se han dado cuenta o no? Que la gente solo vuelve cuando quieren obtener bendición, pero ya cuando están bendecidos, dan la espalda a Dios. Y eso nos enseña mucho del carácter del ser humano, del corazón humano, del corazón corrompido, de todo lo malo que somos sin Cristo. Sin Cristo vamos a dar la espalda a Dios y solo le vamos a buscar por lo que portan las manos de Dios. Solo vamos a buscar la bendición de Dios. ¿Ven? Y eso es lo que aquí le está sucediendo a Noemí. Noemí escucha decir de que hay bendición acá y parte vaya a Noemí. Hay gente, hoy en día yo me he dado cuenta de que hay gente que vive de eventos. Hay una campaña evangelística ya, hay un mover que va a traer, va a venir, no sé, tal apóstol o tal cosa y tal evangelista, y allá van a buscar bendición. Y después hay otro evento acá y van allá, y van atrás solo de las bendiciones. Les gusta solo la bendición, pero no el compromiso de quedarse en las buenas y en las malas con Dios. Y eso fue lo que les pasó a esta familia. En las malas abandonaron a Dios, pero cuando ven bendición, allá quieren regresar. Y esto le está sucediendo a Noemí.
¿Escuchó bendición? Allá voy. ¿O no? ¿Logran verlo conmigo, no? Desde esa perspectiva. Entonces, vemos en esto nuevamente la soberanía de Dios y la costumbre y la mala costumbre del corazón humano, un corazón corrompido sin Cristo, de solo buscar lo que pueden portar las manos de Dios, es decir, la bendición. ¿Ok? Eh, 8 y 10. ¿Alguien puede leer el 8 y el 10, por favor? Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Aquí le puse a esto fe débil, una fe débil. Mira, Noemí alentó a sus dos nueras ¿a qué? Dos cosas: volver a la casa de De su, su madre. de su madre, ¿verdad? A la casa de cada una de ellas, y que volvieran a casarse. Una fe débil siempre va a volver atrás. Es más, va a animar a otros a no seguir a Dios, a seguir volviendo atrás. ¿Ya? Pero mira, estas mujeres aquí me sorprenden, pero ellas insistieron llenas de emoción en ir a Israel. Ambas, ambas querían. Ambas no querían dejar a Noemí. Ambas no querían dejar a Noemí. Entonces, en esto yo pensaba y veía que una fe débil jamás va a invitar a otros, jamás va a invitar de forma concreta a que otros conozcan a Dios. Porque si ni nosotros tenemos fe para creer en Dios de forma genuina, con compromiso, ¿crees que podrás hacer que otros tomen un compromiso con el Señor? Es difícil. Mm. Es más, animamos a volver atrás. ¿Por qué? Porque nuestra fe es débil. ¿Existirá la falta de fe? Sí, existe la falta de fe. Y en Noemí, al parecer, hay una fe débil, así como nos sucede también a nosotros. 11, del 11 al 13. Alguien que lea del 11 al 13, por favor. Del 11 al 13. Lo leo. Noemí vuelve a insistir. Mira, ellas le dijeron a Noemí, Noemí, no, no, si nosotros queremos ir contigo a Israel. Y Noemí, su fe débil, les vuelve a decir, pero Noemí dijo, volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperaréis? Por eso hasta que fueran mayores, ¿dejaríais vosotras de casaros? Por eso, no, hijas mías, porque eso es más difícil para mí
que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Mira su fe débil. Vuelve a insistir a que vuelvan atrás. ¿Sí o no? Ujú. Probablemente Noemí tenía más de 50 años, por eso ya no podría tener hijos. Si bien hoy en día tener hijos más allá de los 40 es riesgoso, pero hay embarazos que se han llevado a cabo eh, con esa edad. Pero ya ella dice que ya no podría tener hijos, entonces ya hay más allá de 50 años. Entonces, si ella llegase a tener hijos, tanto Orfa como Ruth tendrían más de 50 cuando los hijos ya fueran mayores para poder casarse. Entonces no sería correcto. Y en esto, mira, aquí vemos la expresión la mano del Señor o la mano de Jehová. La mano de Jehová es una figura retórica que describe la obra del Señor. Porque no es que la mano de Dios no es una mano literal, porque Dios no tiene un cuerpo literal, Dios es espíritu. ¿Recuerdan eso, verdad? Juan 4:24. Dios es espíritu. Entonces por eso Él no tiene mano física, ¿ya? Mira, la mala decisión de Elimelec y Noemí hizo que la mano de Jehová se levantara contra ellos. ¿Sí o no? Mm. Ella está viendo eso. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ella lo ve de esta perspectiva? Debemos entender la época. Hoy en día nosotros podemos entender de que Dios, o sea, de lo que nosotros vivimos, las consecuencias complicadas que a veces nos toca vivir, son consecuencia de nuestros actos. Pero para aquel entonces todo venía de parte del Dios en el cual ellos creían. Entonces tanto lo bueno como lo malo venía de parte de Dios. Si Dios ya había decretado, tú haces algo, vas a vivir tus propias consecuencias. No es como, tú hiciste esto, ahora va mi mano no sé, de castigo sobre ti, así. No, 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 no. No debemos ver a Dios de esa perspectiva como otros lo piensan. ¿Ya? Pero ella reconoce, en este sentido, Noemí está reconociendo su falta, porque la mano del Señor se ha levantado contra mí. Es decir, de la forma correcta, estoy viviendo la consecuencia de mis malas decisiones. Lo malo que decidimos junto a Elimelech, por eso estamos viviendo esto. Por eso no tengo más hijos. Por eso ustedes quedaron viudas. Por eso quedé viuda. Por eso ahora ya están pobres. Y esto es importante en la vida del cristiano. Cuando hemos abandonado a Dios por nuestras malas decisiones, cuando no hemos hecho a Dios rey de nuestras vidas, vamos a vivir lo peor, pero debemos reconocer, debemos arrepentirnos, debemos pedir al Espíritu Santo, convénceme de mis errores, de que yo pequé contra Dios, estoy viviendo estas consecuencias. Debemos reconocer que hemos obrado mal. Ella dice, la mano del Señor se ha levantado contra mí. ¿Por qué? Por sus malas decisiones. ¿Ven? 14 al 18. 14 al 18. Alguien que pueda leer, por favor, del 14 al 18. Me ayuda con esa Y lectura. ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo,
he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Era hasta el 17 o 18? Lea el 18, no, no hay problema. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Bien. Aquí hay una gran diferencia entre Orfa y Ruth, ¿verdad? Bajo la insistencia de Noemi, Orfa va a volver. Vuelvo a reiterar esto. Las personas, todas las personas de aquel entonces tenían dioses y creían que todo lo que les sucedía, fuera bueno o fuera malo, venía de parte de sus dioses. ¿Ok? Entonces, si la mano de Dios se había vuelto contra Noemí, todos los que estuvieran con ella iban a ser perjudicados. Eso es lo que Noemí está diciendo aquí. Por eso Noemí añade, devuélvanse a su pueblo. ¿Y a qué cosa? A sus dioses. A sus dioses. Por eso ahí el autor se detiene a mencionarnos esto. Vuélvanse otra vez a sus dioses. Porque mi Dios, está diciendo Noemí, el Dios en el cual yo digo creer, pero que no le obedece, puso su mano sobre mí. Y como estas dos mujeres, tanto Orfa como Ruth, se habían casado con los hijos de Noemí, tuvieron que empezar a servir al Dios de Noemí y Elimelech. Pero le está diciendo, ¿saben qué? Abandonen a mi Dios y vuélvanse a sus dioses. Mira, les está animando otra vez a tomar una mala decisión. ¿Te has fijado que hay gente que anima a otros a tomar malas decisiones? Sí, ¿Y te has fijado que hay personas con las cuales a veces compartimos que te dicen, pero ¿para qué vaya a ir a la iglesia si mira cómo estás? ¿Para qué vas a seguir yendo? ¿Se han dado cuenta de eso igual o no? ¿Existe? sí. Muy común. Es muy común. Y Noemí está haciendo eso, le está animando a que tomen malas decisiones, así como ella ha hecho. ¿Ven? Así como ella ha hecho. Entonces debemos tener cuidado a quienes oímos. A quienes oímos. Noemí en este primer capítulo no es un gran referente como guía. ¿Ah? Es más, es un mal referente como guía. Es un mal referente. O sea, hay cuidado con eso. ¿Ya? Pero volvemos, pero también podemos encontrar aquí un gran compromiso de amor en estos versículos. El compromiso de amor que tiene Ruth. Un compromiso de amor que tiene Ruth. El amor que profesaba Ruth hacia su suegra, porque su suegra, ¿qué es lo que era? ¿Qué significaba Noemí? Placentera. Placentera. Entonces a Ruth le gustaba estar con placentera. ¿Y Ruth qué significa? Ruth era amistad, ¿o no? Amistad, amiga, amistad, Mm, ¿ya?
Entonces, mira, si tenemos a amistad y a placentera, genial. Algo bueno tiene que salir de aquí. ¿Y qué va a salir de esto? Amor, compromiso. El amor que logró tener Ruth hacia Noemí es a tal grado que no sé si alguno de nosotros podría decir lo mismo que dijo Ruth. Comprometerse a ese nivel de abandonar todo su pasado. Compromiso y decisión de Ruth. Mira, cosas que implica su voto de compromiso hacia Noemí. Abandono total de lo que antes Ruth tenía. Lo que podía haber tenido Ruth en Moab, lo abandonó. Los dioses que tenía Ruth en Moab, los abandonó. Abandono total. Fue un hecho voluntario y con todo su corazón. Para decir las palabras que ella dijo, no tan solo está la razón, sino también los sentimientos. Este compromiso, este voto de amor de Ruth con Noemí, no puede estar en una base que no sea el amor. ¿Sí o no? No puede tener otra base que no sea el amor. Esto debería tener un gran valor para nosotros. Cuando tú te comprometes con otra persona, con un amigo, ¿qué tanto valor tiene tu compromiso? Cuando tú tomaste un voto de compromiso y de amor con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, ¿qué tanto valor tiene ese compromiso? ¿O dura ese compromiso dura no hasta cuando nos enojamos? ¿Y cómo está ese compromiso con el Señor? ¿Cuánto vale tu compromiso con el Señor? ¿Cuánto valdrá nuestro compromiso con el Señor? Si le diéramos un porcentaje de qué porcentaje tiene tu compromiso con el Señor, ¿estará siendo al 100%? ¿Estará siendo al 100%? Porque ¿sabes qué? ¿Cuánto abarcaba el compromiso de Ruth con Noemí? El compromiso que Ruth tomó con Noemí fue hasta la muerte. Leamos otra vez el compromiso de Ruth con Noemí, lo leo, dice así, pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo. Y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separe. Wow. El compromiso con el cónyuge,
Cuando uno se casa, ¿hasta cuándo uno se casa? Hasta la muerte, que nos separe, hasta la Hasta que muerte la nos separe. muerte nos separe. Ruth abandonó todo. Y esto nos enseña, mira, una pagana, una gentil, fue capaz de dejarlo todo por amor. No veamos tan solo el compromiso hacia Noemí, sino veamos lo mucho más profundo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. A donde tú vayas yo iré. Ojalá estas palabras pudieran salir de nuestra boca con un compromiso genuino hacia Dios. Decirle, Dios, a donde tú vayas, a donde tú digas que yo vaya, yo iré. ¿Seremos capaces de abandonarlo todo a ese punto? De que en la comodidad del hogar que tienes hoy día, Dios te diga, muévete, no sé, póngale un lugar. Abandona todo y muévete a la India. ¿Mi compromiso con Dios será hasta ahí? ¿Abarcará eso? Dejando tu casa, tus comodidades, tu trabajo, o tu compromiso con Dios no alcanza a ese punto. ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso? Ser parte de un pueblo ahora, pensemos en esto. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. ¿Seremos capaces de decirle, sabes qué, Señor, tú escogiste un pueblo, la iglesia, a eso me refiero, ¿ya? A la iglesia de Cristo. Y ese pueblo que tú escogiste, ese es mi pueblo, Señor. Yo lo voy a dar todo por ello. ¿Estaremos dando todo por la iglesia? ¿O nos llevamos mal dentro de la iglesia? ¿Nos estamos llevando mal dentro de nuestro propio pueblo? ¿Estaremos siendo causa de división dentro de nuestro pueblo? ¿Realmente nuestro compromiso con el Señor será edificar su pueblo? ¿Llega hasta ahí? ¿Y será que hasta la muerte estaremos con el Señor? ¿Y si nos toca morir apedreados, estaremos con el Señor? ¿Nuestro compromiso estará dispuesto a morir apedreado? ¿Morir enterrado vivo? No sé. ¿Será hasta allá nuestro compromiso con el Señor? ¿O nuestro compromiso con el Señor está siendo un compromiso a la ligera, un compromiso a lo Elimelec, no? Un compromiso a lo Elimelec, nada más. ¿Será así nuestro compromiso, no? ¿Nuestros compromisos están al nivel de Elimelec o nuestros compromisos están al nivel de Ruth? Comentarios, comenten, termino ahí la clase, les dejo pensando. Pero ese es el compromiso que tuvo, termino con esto, este es el compromiso que tuvo Ruth con su suegra Noemí, de acompañarle a todas, a todas, a todas, a todas, a todas. ¿Ok? Es paradójico que Alimelec, que significaba Dios es su rey, no obedeciera a Dios ni tuviera ninguna característica como de hijo de Dios, pues, y Ruth, que no conocía a Dios, mostró un amor genuino. Se supone que ese amor genuino tenemos que tener los hijos de Dios.
Así es. Bien, 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 buena la acotación. ¿Algo más? ¿Los demás? Que igual si quiere mencionar algo, se acercan para que la oigan. Sí, no, no, sí. Bien, vimos el capítulo 1. A ver si alcanzo a abarcar estos otros 4 versículos que nos quedaron para la otra clase. Pero eso, animarlos a reflexionar en los primeros 18 versículos del libro de Ruth. Aquí nos muestran los estragos que puede causar las malas decisiones. También nos muestra la soberanía de Dios. También nos muestra el nivel de compromiso. También nos muestra de que nuestro compromiso tiene que ser tan grande, dispuestos a morir de hambre, pero en la voluntad de Dios, que comiendo el pan de los enemigos. Y nos muestra realmente, bueno, reitero este punto, el compromiso que tenemos con Dios, dispuesto a dejar todo lo que tenemos por Él. ¿Ven? Así parte el libro de Ruth, parte bastante fuerte. Si antes no lo habías estudiado, wow, nos vamos a sorprender por el Señor y su Espíritu Santo nos va a guiar. Eh, Estas palabras cerraron la boca de Noemí y emprendió camino junto a Ruth hacia la casa del pan y la alabanza. Estas decisiones así te van a llevar a encontrar tu alimento en Dios y te van a llevar a darle gracias a Dios. Los compromisos sinceros de amor con el Señor nos van a traer bendiciones espirituales, alimento espiritual, y nuestra boca se llenará de alabanza. Y aun si no hubiera, nuestra boca debe permanecer teniendo alabanza al Señor y esperar la provisión en Él, pero no ir a comer el pan de los enemigos, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad. Eso es capítulo 1 del libro de Ruth. Amén. Oramos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra esta mañana que nos anima, nos desafía más. Bueno, provoca ambas cosas, nos desafía y nos anima tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder procesar esta enseñanza con tu Espíritu Santo a lo largo del día y de esta semana. Señor, nos has confrontado, pero a la vez nos has animado a tener que valorar nuestros compromisos. Nos anima, Señor, a volver nuestro corazón a ti y a ser Elimelech sinceros, que Dios sea nuestro Rey, que por Él tomemos nuestras decisiones, que podamos buscarle en oración, en la palabra, en la lectura bíblica, para encontrar consejo tuyo, Señor, para poder decidir junto a ti y no vivir los estragos, Señor, que vamos a encontrar si te damos la espalda. Señor, y gracias, gracias por tu hermosa palabra, gracias por dejarnos la Biblia, gracias por dejarnos el libro de Ruth con estas grandes enseñanzas, Señor. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén.